Así que en el día de hoy vamos a estar escudriñando las Escrituras. ¿Tiene usted su Biblia? Muéstreme su Biblia. Yo traje la mía, muéstreme su Biblia. Me gusta. No tenemos que comprar mil Biblias porque aquí todos tenemos Biblia. Y usted la puede tener en su celular, no importa. Lo que necesitamos es que nosotros empleemos tiempo de calidad estudiando la palabra de Dios. Y la pregunta que le hago es, entre nosotros, fuera de cámara, ¿está usted estudiando la Biblia? ¿Está usted pasando tiempo de calidad estudiando las Sagradas Escrituras? Usted no tiene que responderme, no me responda, pero piense en esto. Porque es muy difícil que usted se defienda del enemigo sin el manual. Es muy difícil que usted combata todas las tentaciones que usted tiene sin la Biblia y sin la oración. Así que yo le invito a que si usted no ha estado leyendo la Biblia por un tiempo, que comience en el día de hoy porque necesitamos más Biblia. Y necesitamos Biblia porque hay muchos aspectos de nuestro carácter que tienen que cambiar. Así que antes de abrirla vamos a orar una vez más. Eterno Padre que estás en los cielos, Señor, gracias por el privilegio. Escóndeme tras tu presencia y, Señor, hable usted. Bendice tu palabra, Señor, y que pueda hablarnos en nuestras vidas en el día de hoy y que podamos salir diferentes. En el nombre de Jesús. Déjeme decirle que con todas las cosas que están aconteciendo en este mundo, con todos los problemas que están pasando, la única seguridad que usted y yo tenemos es de refugiarnos en la palabra de Dios. Así que nosotros necesitamos pasar, yo le voy a decir esto como 400 millones de veces en el día de hoy porque en las repeticiones está el aprendizaje. Nosotros necesitamos pasar más tiempo estudiando la Biblia, pero solamente estudiándola. Nosotros necesitamos más tiempo estudiando la Biblia para conocer a Cristo. Porque cuando usted conozca a Cristo, usted va a ser como Cristo. Y cuando yo conozca a Cristo, voy a pasar a ser como Cristo y a reflejar los frutos del Espíritu y a reflejar a la persona de Cristo en cada aspecto de mi vida. Yo creo que dentro de nuestra iglesia habemos dos grupos de personas. Y los dos grupos son un grupo que vive de acorde a lo que la Biblia dice. Personas que hacen todo lo que la Biblia dice. Y hay otro grupo que vive de acorde a su propia palabra y a su propio comportamiento. Que aún teniendo la Biblia, agregan lo que la Biblia dice y hacen lo que ellos creen que es mejor. Y entonces son personas que les encanta cuestionar y posiblemente quisieran hasta arrancar ciertas páginas de la Biblia porque su estilo de vida no se ajusta a lo que la palabra dice. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Así que vamos a estudiar esos dos casos y vamos a ver en cuál caso está usted. Usted solo va a descubrir en qué caso está. Nosotros necesitamos estudiar la Biblia para que Dios grabe su ley en nuestro corazón. Pero déjeme decirle algo bien importante. Dios no va a grabar su ley en nadie que la desconozca. Dios no va a grabar su ley en nadie que no emplee tiempo estudiándola y que tampoco la practique. Usted puede leerla, eso es muy bueno. Leer y escudriñar no significa lo mismo. Cuando usted escudriña, usted practica. Cuando usted lee, adquiere conocimiento. Pero ese conocimiento que usted adquiere, si no lo pone en práctica, simplemente es eso, más conocimiento. Y no está mal leer, inclusive cuando usted va a la escuela aquí le dicen que lea porque sí, porque es un ejercicio muy bueno para la mente. Así que emplee tiempo leyendo, eso es bueno. Pero yo le invito en el día de hoy que emplee tiempo estudiando y escudriñando. Porque cuando Dios lo escudriña a usted, que es quien escudriña los corazones, Él quiere encontrar una persona como Él. Y para Dios poder encontrarse a sí mismo, usted tiene que encontrarse primero con la palabra. ¿Por qué es importante que nosotros empleemos tiempo estudiando la Biblia? Satanás conoce más la Biblia que usted y que yo. Mucho más. Tiene alrededor de 6,000 años estudiando nuestro comportamiento, estudiando cómo nosotros interactuamos, las cosas que nos gustan, la manera que nos comportamos. ¿Y usted no cree que si él sabe tanto de Biblia, lo va a tentar a usted con la Biblia? ¿Con qué tentó él a Jesús? Con la Biblia.
¿con qué tentó a Eva? Con lo que la Biblia dice. Y busque en la Biblia a ver a esas personas que lo tentaron, ¿con qué lo tentaban? ¿Usted cree que se lo inventaban? Era con la Biblia. Entonces mi pregunta para usted, ¿qué debe estar estudiando usted en el día de hoy? Si usted ya sabe con qué lo van a tentar, eso es como un examen. Si a usted se le dio la respuesta del examen, sería bien interesante si usted reprueba el examen sin estudiar lo que ya se le dijo. Y a nosotros se nos dio la respuesta. Se nos dice que Satanás no va a tentar con la Biblia, pero estamos nosotros estudiando la Biblia. Vayan conmigo al libro de Génesis. Génesis capítulo 2. Y vamos a empezar a estudiar el primer grupo. Y el mensaje es bien simple. Usted posiblemente dice, no, porque yo estudio la Biblia ya y este mensaje. A veces nosotros simplificamos las cosas y porque simplemente no las sabemos o la hemos escuchado, no prestamos atención. Preste atención en el día de hoy, porque nueva es su palabra cada día. Yo no me estoy inventando nada. Aquí todo lo que vamos a estudiar está en la Biblia. Esto no es nuevo, pero es algo que nosotros deberíamos estar practicando. El libro de Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículos 16 en adelante. Y ustedes, como yo, sabemos la historia, hemos visto este tipo de conocimiento, hemos escuchado de una historia, de una creación que Dios hizo. Ya usted la ha escuchado dentro o fuera de la iglesia, como que eso no quita que Dios creó el mundo. Y entonces entramos ahora en el jardín del Edén. Capítulo 2, versículo 16 y 17 dice, mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comiereis, ciertamente morirás. ¿Qué le dijo Dios al hombre? Que no comiera del árbol. Déjeme le hago una pregunta. ¿Usted ha pensado, Dios le dijo una razón a ellos por cuál no comer? Dios le dijo la razón por la cual no tenían que comer del árbol. Poderoso. ¿Cuál es la razón por la que no tenían que comer del árbol? Dios solamente le dijo a ellos que no coman del árbol. Pero que si emplean la acción de comerlo, van a morir. Pero Dios no le dijo la razón principal por la que ellos no debían de comer del árbol. Usted no lo va a encontrar. Dios sí le dijo que no coman del árbol. Dios le está dando un mandato. Y este mandato es literalmente Dios hablando con él. No había Biblia en ese entonces. Dios está hablando con él y le está diciendo, no comas del árbol, porque si lo comes, la consecuencia es que vas a morir. Esto es muy interesante porque Dios le habla a él literalmente, personalmente. Le da su palabra. Pero lo interesante de todo esto es que eso no se obedeció. Y Dios a nosotros nos ha dado la palabra y nos ha dicho muchas veces en diferentes maneras con la Biblia muchas cosas que posiblemente nosotros no estamos practicando. ¿Le suena eso familiar? Dios aquí le da un mandato preciso y simple. En este huerto que ustedes están, ustedes pueden comer de todo lo que quieran. Ahora le hago una pregunta. ¿El problema era que ellos tenían hambre? No, porque ellos podían comer de cualquier otro tipo de árbol que estaba ahí. Dios les dijo, ustedes pueden comer de lo que ustedes quieran, pero de ese que está allá, por favor, no coman. ¿Qué estaba haciendo Dios con ellos? ¿Probando qué? Su obediencia y su amor hacia Él. Y yo te hago una pregunta. ¿Qué está haciendo Dios con la Biblia con nosotros? Probando nuestra obediencia y cuánto nosotros lo amamos a Él. Y yo le hago una pregunta. Cuando nosotros desobedecemos la Biblia, ¿estamos nosotros siendo obedientes y amando al Señor? Entonces eso es cosa que tenemos que pensar. Por eso es que necesitamos estudiar la Biblia para conocer lo que Dios nos ha dicho que hagamos. Y entonces así seremos obedientes a lo que Dios nos está llamando. Adán sabía exactamente lo que Dios le había pedido. En el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 3, nos dice que Dios le había advertido de que un ángel muy poderoso
iba a venir y los iba a tentar. Entonces Dios solamente no le dijo no solamente le dijo que no coman del árbol porque ciertamente morirán, pero también le dijo que alguien lo venía a tentar. Dios le dijo a ustedes lo mismo. Es casi el mismo caso que tenemos aquí. Dios le dio una palabra a ellos, le hizo provisión, le dijo las consecuencias y también le añadió un poquito más y le dijo, hay alguien que lo va a venir a buscar para tentarlo. ¿Está siendo usted tentado en el día de hoy? ¿Le dio Dios palabra a usted para que obedezca? ¿Le dijo cuáles son las consecuencias de la palabra? ¿Y qué está pasando que muchos de nosotros no estamos obedeciendo? Esto hay que pensarlo, esto es serio. ¿En qué estamos nosotros empleando nuestro tiempo? Vayan al capítulo 3. Dios también le dijo, en el mismo libro de Patriarcas y Profetas, en el capítulo 3, hablando a Eva, también le dijo, hermanita en Cristo, es necesario que no te apartes de tu esposo. Un ángel le dijo exactamente que no se apartara. Capítulo 3, versículo 1 en adelante, ¿qué pasa? Dice, y aquí hay un encuentro, aquí ya viene el tentador. El mismo libro, Patriarcas y Profetas, le invito a que lo lea, capítulo 2 y 3, dice que Eva sabía que venía un ángel y ella estaba esperando un ángel. Y muchos de nosotros sabemos que el enemigo anda por ahí y lo esperamos como lo ven por ahí con cuernitos y muchísimas otras cosas y lo pintamos, pero es un ángel. Y ella estaba esperando un ángel, pero el problema es que Satanás tiene 6,000 años estudiándonos a nosotros y no se va a vestir como posiblemente usted y yo lo estamos esperando. Y ella esperaba un ángel y se le apareció una serpiente. Mucha diferencia esa. Ella estaba esperando un ángel de luz, alguien poderoso que la venía a tentar, como otro ángel le había dicho, y se le aparece a ella una serpiente. ¿Y qué le dice la serpiente a ella? Dice en el versículo 1 en adelante, dice, pero la serpiente que era astuta, descripciones de este animal, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, aquí le pregunta, y esto es lo que él hace para llamar nuestra atención, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Dios te ha dicho que guardes el sábado? ¿Será que Dios te ha dicho que ames a tu prójimo? ¿Y qué le responde ella? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Dios dijo eso. Usted puede comer de todo lo que quiera. No tenemos objeción con eso, no tenemos ningún problema. Pero mire esto. Pero del fruto del árbol que está en medio, Dios dijo, no comeréis. ¿Y qué más? Le hago una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia, más o menos entre usted y yo, Dios le dijo a ella que no lo podía tocar? Yo escuché por ahí en ninguna. Usted no la va a encontrar, ni aún en Patriarcas y Profetas, ni en Historia de la Redención. Dios nunca le dijo a ella eso. ¿Cuál fue el mandato de Dios en el capítulo 2, versículo 16? No lo comas. Esto es simple, usted no lo come. Es más, si yo fuera usted, ni cerca andara de él. Pero mire lo que pasa aquí. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos la Biblia? Porque cuando Satanás venga a tentarnos, él va a usar la Biblia para tentarnos. Pero mire cuál es el fallo en esa lógica. Si usted no sabe la Biblia, ¿cómo va a responder usted ante la tentación? Va posiblemente a responder de la misma manera que Eva. Va a decir lo que Dios dijo y va a añadir el pedazo suyo. Porque Eva añadió esta partecita que la Biblia nos dice, no podemos comerlo, pero tampoco tocarlos. Y entonces ahí, literalmente, Satanás aprovecha y entabla una conversación muy buena con ellos, pero yo lo toqué, mira, y no me pasó nada, y yo estoy aquí comiendo, y mira, y por eso podemos hablar. Usted y yo necesitamos conocer la Biblia por nuestra cuenta. Muchas veces nosotros creemos que no sabemos la Biblia y que hacemos exactamente lo que la Biblia dice, pero el fallo es que actuamos como Eva en momentos de necesidad, en momentos de tentación, y añadimos muchas cosas que la Biblia no dice. Pero en el día de hoy usted y yo necesitamos vivir de lo que la Biblia sí dice, de lo que Dios nos ha mandado, de lo que Dios quiere que nosotros hagamos.
Nosotros necesitamos actuar como los jóvenes hebreos actuaron. Nosotros necesitamos actuar como Cristo actuó. Cuando venga la tentación, usted tiene que responder con un escrito está. Con un así dice Jehová. No entreteniéndonos ahí, porque con el diablo no se juega. Muchas veces nos quedamos entreteniéndonos ahí a escuchar lo que él tiene que decir y eso honestamente no nos ayuda mucho. El problema mayor de muchos de nosotros es que nos creemos autosuficientes porque hemos leído la Biblia. Y qué bueno que usted la ha leído. Leer es bueno, ayuda a la mente, como le dije anteriormente. Pero no la estamos estudiando, porque si la estuviéramos estudiando no nos estuviéramos quejando tanto. Si la estuviéramos estudiando para conocer a Cristo, para obedecer su palabra, viviéramos más felices. Si la estuviéramos estudiando para conocer lo que Cristo tiene para nosotros, el propósito elevado por el cual fuimos llamados, fuéramos o viviéramos más unánimes, con más amor los unos con los otros. Ese es el deseo de Dios para cada uno de nosotros. Pero usted puede notar cuando no estamos estudiando la Biblia, cuando hay tantas riñas y tantos problemas entre nosotros. Y no es que no van a haber. Lo que pasa es que si usted vive de toda palabra que sale de la boca de Jehová y de un así está escrito, yo no voy a pelear con mi hermano porque la Biblia me dice que yo tengo que amarlo. Y yo no le voy a desear el mal a mi hermano porque tengo que amar el prójimo como a mí mismo. Y a mí no me gustaría que me deseen el mal, entonces yo no tampoco se lo puedo desear a nadie. La historia sigue contando muchas otras cosas que son buenas y usted la conoce. ¿Cree usted que nosotros somos lo suficientemente instruidos en la Biblia para enfrentar al enemigo? Si su respuesta es no, es porque hay que pasar más hojas a la izquierda. Y si su respuesta es sí, déjeme y le hago otra pregunta. ¿Cree usted que Satanás le dará un pase a usted que diga, porque él sabe la Biblia, yo no lo voy a tentar? ¿Cree usted que él va a hacer una excepción con usted? Porque supuestamente usted leyó la Biblia, porque supuestamente usted empleó tiempo para leerla. Si no hubo excepción con Jesús, mucho menos va a haber con usted. Cada uno tiene que dar testimonio de lo que cree. Cada uno de nosotros en algún momento tiene que testificar de lo que cree. Quizás su tiempo no ha llegado, pero le va a llegar. Y créame que cuando le llegue, yo espero que no le llegue por sorpresa, que usted no sepa ni dónde encontrarlo en la Biblia. Mire lo que dice este libro que me encanta, Mente, Carácter y Personalidad. Dice una frase muy interesante aquí que me encanta. La razón por la cual el pueblo de Dios, tanto de avanzada edad como de edad joven, se ven fácilmente inducidos a la tentación y al pecado, es porque no estudian la palabra de Dios ni meditan como debieran. La razón por la cual nosotros somos inducidos a la tentación es porque no estudiamos la palabra de Dios ni meditamos en ella. Necesitamos estudiar la palabra de Dios para conocer a Cristo, para que aprendamos a obedecerla y a practicarla. De nada le vale a usted leerla si no la pone en práctica. Estamos muy acostumbrados a escucharla desde aquí, de que venga alguien y nos presente la palabra cada sábado, cada miércoles, cualquier otro día que haya una semana de oración, y eso está bueno, porque es importante dar oído y escuchar lo que otras personas tienen que decir acerca de la Biblia, pero eso también tiene que cambiar. ¿Cómo es que nosotros solamente estamos acostumbrados a que alguien nos lea la Biblia? Y muchos de nosotros solamente leemos la Biblia mientras estamos aquí. Usted conoce su situación, yo no la conozco. Y queremos que Dios nos bendiga, pero la Biblia está cogiendo polvo. Queremos que Dios nos llene de bendiciones, pero no estamos pasando tiempo de calidad en su presencia para ser más como Él. Y por eso nuestras oraciones están llenas de cosas materiales que nosotros queremos que Dios nos llene, pero no de cosas celestiales ni de cosas espirituales que pueden generar nuestro carácter para ser más como el de Cristo.
tenemos que conocer a Dios por nuestra propia cuenta. Es bueno que el pastor, que el primer anciano, que Jason, que el hermano aquí, que el hermano allá conozca la Biblia, pero ¿y usted para cuándo? Hay muchos que posiblemente, si le preguntan por qué son adventistas, le van a decir porque creen en el sábado. Y entonces viene otra persona, un bautista, un metodista, y le dice, pero yo también creo en el sábado. Entonces tú y yo no somos tan diferentes. ¿Por qué usted sabe lo que sabe? ¿Y puede probar usted lo que sabe? Es bien importante, por eso es que hay que estudiar la Biblia. Porque si a usted le vienen con cualquier pregunta allá afuera y usted no sabe dónde se encuentra en la Biblia o es un error que le están diciendo, usted no sabrá cómo combatirlo y cuando viene a verlo acepta como verdad. Todos estamos llamados a conocer la Biblia por nuestra propia cuenta. Así que vamos al segundo caso, otro caso que ya esto es para hacer el contraste. Entonces en el primer caso vimos que hay un grupo de personas que somos como los primeros padres. Dios nos dice lo que tenemos que hacer, nos da instrucciones claras en su palabra, nos dice la consecuencia de nuestros actos y también nos da providencia de que vamos a ser tentados, pero aún así teniendo la Biblia como manual que nos ayudaría a vencer las tentaciones, la desechamos un poco y decimos lo que nosotros creemos que es mejor para la situación. Ese es el primer tipo de persona. Ya vemos mucho en la iglesia así, que cuando escuchamos que alguien está hablando de algo, creemos que se lo está inventando, pero el fallo es que usted cree que se lo está inventando porque usted nunca lo ha leído, usted nunca lo ha estudiado. Y entonces usted cree como que esa persona se fue al extremo en términos bíblicos, pero no es que es extremista, sino que usted nunca ha estudiado esa parte de la Biblia y por tal razón usted no lo entiende y cree que está hablando mentira o está hablando disparate. Entonces el segundo caso, que este es el caso que más me gusta porque yo quiero que usted sea como este caso. Vayan conmigo al libro de Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 7, y nos encontraremos con una historia que todos conocemos. Como le dije, yo no le traje nada nuevo aquí. Lo que trajimos aquí ustedes totalmente lo han escuchado. Pero tenemos que detenernos un poco a pensar en estas cosas. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Nos encontramos con la tentación de Jesús. Y noten la diferencia entre estos dos casos. En el primer caso fueron tentados y aún teniendo la palabra directa de Dios, aún teniendo la Biblia, pecaron. Aún Dios hablando con ellos cara a cara, pecaron. Y mire este caso. Versículo 1 en adelante dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Ese fue el mismo personaje que tentó a Adán y Eva. Ciertamente, ese es el mismo personaje que lo está tentando usted en el día de hoy. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre y vino a él el tentador. Si eres el Hijo de Dios, ¿era él el Hijo de Dios? ¿Dice la Biblia que él es el Hijo de Dios? ¿Qué está usando él para tentarlo? La Biblia. Usted nota que es la misma línea. Usó la Biblia para tentarlo en el Génesis, también está usando la Biblia para tentar a Jesús en el libro de Mateo. Entonces ya conocemos que es el Hijo de Dios. Entonces, bueno, tú tienes hambre, has ayunado por tantos días. Si de verdad tú eres el Hijo de Dios, pues haz que estas piedras se conviertan en panes. ¿Y qué le responde Jesús? ¿Escrito qué cosa? La Biblia dice que el hombre no solamente vive de pan, sino de qué. Esas fueron las palabras de Eva para Satanás. ¿Qué le dijo Eva? No, porque la Biblia dice, Dios me dijo que no comiera del árbol, pero que tampoco lo tocara. Aquí no vemos eso. Aquí vemos que Jesús le responde firmemente con un varón entre nosotros. La Biblia dice que que nosotros no vivimos solamente de pan. Aquí vivimos de todo lo que Jehová diga. Pero mire que sigue diciendo. Y entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le dijo,
sobre el pináculo del templo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Está eso en la Biblia? Ciertamente. O sea, está usando nuevamente la Biblia para tentar a Jesús. ¿Y con qué le responde él? Con la misma Biblia. Escrito está. Sí, también la Biblia dice que no podemos tentar a Jehová nuestro Dios. Entonces, cada vez que nosotros seamos tentados, ¿con qué tenemos nosotros que responder? Eso suena bonito. Y ahora yo le hago una pregunta. ¿Con qué escrito está? Va usted a responder si usted no sabe dónde está escrito. Sí, porque claro, usted puede responder con que escrito está, pero ¿dónde está escrito? ¿Y sabe usted que está escrito? ¿O será que usted va a empezar a tratar de buscar palabras y entonces en ese lapso de tiempo empieza usted a agregar lo que la Biblia no dice? ¿Ustedes ven por qué es importante estudiar la Biblia? ¿Por qué es importante pasar tiempo de calidad conociendo lo que Dios dice? Es para que nosotros podamos responder de la misma manera que Cristo respondió. Que si usted le hace una pregunta, usted esté ready para responder. Satanás usó la Biblia para engañar a Eva y trató de hacer lo mismo con Jesús. La diferencia es que de Jesús dependía totalmente de lo que Dios le decía. Por eso él en cada momento respondía con un escrito está. Con el enemigo no se juega. La razón por la que Eva cayó y Adán cayeron era porque se creían autosuficientes y creían que estaban bien. Y muchos de nosotros en el día de hoy somos tentados en gran manera y caemos diariamente porque creemos que con el poquito de Biblia que sabemos es suficiente para supuestamente decir escrito está. Si Satanás usó la Biblia para tentar a Eva, también usará la Biblia para tentarte a ti. Si Satanás utilizó la Biblia para tentar a Eva, nosotros deberíamos usar la misma Biblia para combatirlo a él. Cuando a nosotros se nos presenten ideas erróneas, conceptos que no son bíblicos, que hoy en día eso está de moda, sacar la Biblia fuera de contexto, Dios te ama como tú eres, vive un evangelio de prosperidad, vive un evangelio light, bien simple, que es antibíblico. ¿Y cómo usted va a combatir ese tipo de evangelio, ese tipo de palabras que suenan bonitas, si usted no sabe lo que la Biblia dice? Nosotros no podemos responder con un escrito está si no sabemos dónde está escrito. Mira lo que dice en el libro de Conflicto de los Siglos, página 519. Bien sabe Satanás que todos aquellos quienes él puede inducir a descuidar la oración y el estudio de las Sagradas Escrituras serán vencidos por sus ataques. Él lo sabe más que usted y que yo. Si él puede agarrar, si él puede hacer que usted deje de estudiar la Biblia, que deje de orar, créame que usted es una presa muy fácil. No es tan difícil y usted es parte de él y no lo sabe. Usted es parte de su equipo y no lo sabe. De aquí que invente cuánta estratema le es posible para tener las mentes distraídas. Siempre ha habido una categoría de personas que profesan santidad y que en lugar de procurar crecer en el conocimiento de la verdad, hacen consistir su religión en buscar alguna falta en el carácter de aquellos con quienes no están de acuerdo, o algún error en lo que ellos creen. Y mira lo que dice aquí: esas personas son los mejores agentes de Satanás. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros conozcamos la Biblia por nuestra cuenta? Literalmente usted puede saber cuando una persona es agente de Jehová o no. Nosotros necesitamos obedecer fielmente lo que la Biblia dice. Satanás tiene una capacidad inmensa para engañar a todos aquellos que estrictamente no viven conforme a la Biblia. Para él no es difícil engañar a alguien que no conoce. Si usted no sabe, no es tan difícil engañarlo. Pero hay en el día de hoy esperanza.
todavía nosotros tenemos la Biblia. Todavía en el día de hoy usted y yo estamos a tiempo de empezar a relacionarnos con Cristo y a tener una relación íntima, cercana y personal con Él. Que cuando vengan esas nuevas ideas a la iglesia, personas que surjan con ideas que posiblemente no son bíblicas, que nosotros podamos aprender a escudriñarla, a obedecer su palabra para que nosotros podamos combatir esos movimientos que posiblemente querrán surgir en nuestra iglesia. Pero que nosotros aprendamos a leer la Biblia, no solamente como un libro más, sino para obedecer lo que Dios nos ha dicho. Para que nosotros seamos diferentes, que nosotros digamos como Daniel y sus amigos, nosotros no nos vamos a contaminar con el mundo porque la Biblia me dice a mí que no lo haga. Pero para usted llegar a ese punto, hay que ir al manual. Porque nosotros vemos grandemente, oh, wow, suena bonito eso. Mira, esos muchachos fueron muchachos bien instruidos, sabían, no tenían miedo. Sí, pero eso viene con Biblia. Usted llega a ese punto con más Biblia. El plan de Satanás es robar nuestro tiempo, mantenernos ocupados lo más que él pueda para que nosotros perdamos el interés y toda nuestra energía en desarrollar una relación cercana con Dios. Eso se encuentra en el libro de Obreros Evangélicos. Entonces la pregunta que les hago es ¿cómo nosotros podemos protegernos de los engaños de Satanás si nosotros no conocemos la Biblia y si no vivimos de acuerdo a lo que ella dice? Usted y yo en el día de hoy tenemos que cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de venir a la iglesia, nuestra manera de congregarnos tiene que cambiar. Y nosotros tenemos que hacer un voto en el día de hoy para que volvamos a llamarnos a las personas del libro. Ahora, ¿cómo nosotros podemos hacer eso? Lo primero que necesitamos es más Biblia. Si usted tiene su Biblia, ábrala ahí, vaya conmigo al libro de Juan, capítulo 17 y versículo 17. Necesitamos saber cómo nosotros podemos prepararnos para lo que se aproxima, cómo nosotros podemos enfrentar al enemigo en este tiempo. Juan 17 y versículo 17, ¿qué dice? Sí, santifícame con tu celular. Santifícame con lo que el hermano diga. Santifícalos con tu verdad, porque tu palabra es verdad. ¿Y cómo me puede santificar la verdad? ¿Cómo puedo yo santificarme en la verdad? ¿Cómo puede eso verse en perspectiva? ¿Cómo podemos nosotros llegar a santificarnos en la verdad? Mire cómo. En el libro de Juan, capítulo 5 y versículo 39, ¿qué dice? Dígalo más alto, ¿qué dice? Amén. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que santificarnos en su verdad, porque su palabra es verdad. ¿Y cuál es su palabra? La Biblia. Ahora bien, para que yo pueda santificarme, necesito primero escudriñar las Escrituras, conocer a Cristo, conocer lo que la Biblia habla. ¿Con qué propósito? ¿Con qué finalidad? ¿Para qué tengo yo que estudiar las Escrituras? Porque ellas me dan la vida eterna. Pero mire lo que el Salmo 119 y versículo 11 me dice. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. Entonces, lo primero que tengo que hacer es santificarme con su palabra. Pero ¿cómo me puedo santificar yo con su palabra? A través del estudio de esa misma palabra, escudriñando las Escrituras para conocer a Cristo. ¿Y por qué yo tengo que conocer a Cristo? Porque cuando conozca su palabra y la guarde en mi corazón, yo no voy a pecar más. Entonces, ¿con qué propósito yo tengo que estudiar las Escrituras? Sabiendo estas cosas. Vayan conmigo al libro de Primera de Corintios, capítulo 11 y versículo 1. ¿Para qué razón entonces yo voy a escudriñar las Escrituras? ¿Para qué razón tengo yo que santificarme en su palabra? ¿Para qué razón tengo yo que guardarla en mi corazón para no pecar más? ¿Con qué finalidad? ¿Lo tienen? ¿Qué dice?
Entonces, ¿para qué tengo yo que escudriñar las Escrituras? Para ser como Cristo. Usted ve, nada de esto yo me lo estoy inventando. Nosotros necesitamos estudiar la Biblia. Si es bueno estudiar la Biblia para defenderla, estamos llamados a eso. Pero la razón principal, es más, usted no puede defender lo que no conoce. Usted necesita estudiar primero la Biblia para que Cristo viva en usted, para que usted represente a Cristo. Y luego que usted aprenda a representar a Cristo, entonces usted puede defenderla. Entonces vamos a recapitular. ¿Qué es lo primero que necesito? ¿Santificarme en qué? ¿En cuál verdad? ¿En la verdad del hermano? ¿En la verdad de Jason? En la Biblia. ¿Y cómo puedo yo hacer eso? Escudriñando la Biblia. ¿Con qué finalidad? ¿Con qué propósito? Para mantenerla siempre ¿dónde? En mi corazón. ¿Y para qué más? Para no pecar. Y entonces así pasar a ser como Cristo. El propósito esencial de estudiar la Biblia es para ser como Cristo. Por eso la Biblia nos aconseja en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 15, procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué razón? Porque usa bien la palabra de la verdad. Necesitamos conocer más a Cristo y necesitamos estudiar más la Biblia, no para saber más que el hermano, no para saber más que otras personas, para que nosotros por nuestra cuenta podamos conocer a Cristo. El conocimiento usted no lo va a salvar. Déjeme decirle que usted puede conocer la Biblia completa y como quiera perderse, por si acaso. Usted puede haber leído la Biblia completamente y poder perderse. Usted necesita comenzar a practicar la Biblia para que sea imitador de Cristo. Y aquí en el día de hoy nosotros necesitamos más personas que empleen su tiempo estudiando la Biblia. No necesitamos tener Biblias en los bancos ahí que estén ocupando polvo. Necesitamos grabar su ley. ¿En dónde? Aquí. Va a llegar un tiempo donde no va a haber Biblia. ¿Usted cree eso? Que va a llegar un tiempo donde no va a haber Biblia. Y yo le hago una pregunta. Si va a llegar un tiempo donde no va a haber Biblia, ¿qué deberíamos estar nosotros haciendo? Pero el problema es que nosotros lo dejamos para después porque literalmente no sabemos cuándo va a llegar ese tiempo. Y el problema es que nosotros creemos que podemos hacer provisión o ese tipo de provisión para el futuro. Pero esto es un ejercicio, la mente necesita ejercitarse. La Biblia es un poquito larga y tiene unas cuantas palabras y créame que usted no se la va a memorizar ni se la va a aprender de la noche a la mañana. Dios tiene el poder para hacer eso. Y muchos decimos, no, pero que en el tiempo del fin el Espíritu Santo va a traer a memoria lo que yo he estudiado. Sí, pero déjeme decirle que con esa frase muy bonita, el Espíritu Santo sí va a traer a memoria lo que usted, ¿qué cosa? Lo que usted ha estudiado, no lo que el otro ha estudiado por usted. Lo que usted por su cuenta ha pasado tiempo estudiando. Lo que por su cuenta usted ha pasado tiempo viviendo y practicando. Muchos de nosotros hemos ido a la escuela y déjeme decirle que cuando viene un examen, muchos que nos quemamos en los exámenes, posiblemente no estudiamos previamente y sabíamos el concepto, pero no lo entendíamos y nunca lo practicamos. Y llegó el examen y te dice, wow, salió todo diferente a lo que el maestro me enseñó. No necesariamente. Lo que pasa es que usted no aprendió a ponerlo en práctica, no entendió el concepto real. Lo mismo pasaría con nosotros. Sería pena. Sería vergüenza que nosotros teniendo un libro tan perfecto, donde en China no lo tienen porque es ilegal. ¿Entiende? Tenemos privilegios que otros países no tienen. Donde hay lugares que es ilegal leer la Biblia y nosotros la tenemos aquí gratuitamente, la tenemos en el iPad, en el celular, en el internet, física, virtual, como usted la quiera, y no la estamos estudiando. Y lo que daría tristeza es que nosotros nos perdamos aún teniendo el libro con nosotros. A los jóvenes que me escuchan, esto va para ustedes.
Y déjeme decirle algo antes de esto. Yo me estoy predicando a mí mismo. Esto es algo que yo he estado empleando en mi vida y estoy hablándome a mí mismo, literalmente. Así que a los jóvenes, a mi persona, ustedes necesitan más Biblia. Y la razón por la que ustedes necesitan más Biblia es porque si están en las escuelas, están en las universidades, a ustedes los están endoctrinando de cosas que están contrarias a lo que la Biblia dice. Así que usted y yo necesitamos más tiempo en la Biblia, menos internet. El internet es muy bueno, pero necesitamos más tiempo con la Biblia. Necesitamos pasar menos tiempo en las redes sociales haciendo cosas que no edifican. Es bueno ver sermones. Los sermones siempre van a estar en YouTube. Los sermones siempre van a estar en Facebook. Pero empieza a hacer su propio sermón. Empieza usted a estudiar la Biblia por su cuenta. Porque es muy bueno cuando yo estoy fregando, haciendo lo que sea, poner un sermón, pero no puedo pasar tiempo de calidad cuando me levanto con la Biblia. Entonces nos hacemos oidores de la palabra. Ya vemos muchos que tenemos mucho tiempo, mucha costumbre, solamente escuchando lo que la Biblia dice. Eso tiene que cambiar, tiene que cambiar. La Biblia está diseñada para cambiarlo a usted. Muchos de nosotros queremos cambiar la Biblia a nuestro antojo. Y desafortunadamente, yo he visto como muchas veces nosotros tratamos de justificar nuestras malas acciones como si estuviéramos peleando con Dios acerca de lo que nos está pasando, porque no estamos muy de acuerdo con lo que la Biblia dice. Porque muchos decimos que es difícil perdonar a quien nos ofende, pero la Biblia nos dijo que tenemos que perdonar. Pero entonces usted me diría, no, Jason, lo que pasa es que tú no conoces a fulanito. Ese me ha herido a mí como 100 millones de veces. Ya no lo soporto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántas veces? Entonces, si usted no está perdonando, déjeme decirle aquí entre nosotros que usted necesita más Biblia. Cuando hay Biblia se van las enemistades. Cuando hay Biblia reflejamos el amor de Cristo. Y ya estamos terminando. Sí, porque es simple. El mensaje es simple, pero mire, déjenme ilustrarle esto. No sé si muchos de ustedes saben, pero yo soy ingeniero de profesión, soy ingeniero químico. Duré alrededor de 6 años para prepararme en la universidad, tener maestrías y todas esas cosas buenas. Y durante mi estadía en la universidad, yo aprendí conceptos que son muy complejos, fórmulas que la mayoría de los estudiantes que van a la escuela en su vida van a ver. Y si aún la ven, la probabilidad de que la comprendan son bien bajas. Porque la realidad es que yo estudié una de las carreras más difíciles en el ámbito de ingeniería. Es tanto así que de cada 1000 estudiantes que van y estudian ingeniería en una universidad, menos del 10% estudia ingeniería química por tan complejo que es. Pero mientras yo estudiaba, no solamente memorizaba estas fórmulas, no solamente yo empleaba tiempo a aprender los conceptos como física, química, química orgánica, inorgánica, termodinámica, fluido mecánico, transferencia de calor, entre otros. Y muchísimas matemáticas como usted no se imagina. Los maestros insistían que era importante, que era esencial que nosotros como ingenieros conociéramos y supiéramos todos estos conocimientos de memoria. Que en cualquier momento usted le daba un examen y usted tenía que estar preparado. En cualquier momento usted se iba a graduar y necesitaba utilizar esos conocimientos. De manera que nosotros hacíamos cualquier tipo de esfuerzo para aprender el concepto. Y yo empleaba tanto tiempo que yo me memorizaba todo. Dios me dio ese privilegio, con humildad se lo digo. Yo tengo memoria fotográfica y puedo recordar muy bien, con exactitud, las cosas que yo estudio. Y yo empezaba a jugar con la tabla periódica hasta tal punto que yo escribía mi nombre con elementos. Y así lo utilizaba para memorizarlo. Yo utilizaba tácticas que posiblemente la gente no pensaba. Yo utilizaba algo así y empezaba a emplear elementos de mi nombre o de personas que yo podía jugar para memorizarme la tabla periódica porque era esencial para lo que yo hacía. Literalmente utilizando solamente elementos de la tabla periódica.
Y todavía hoy en día, ya después varios años de haber terminado, con exactitud puedo recordar todo lo que yo estudié. A tal manera que si usted me pregunta de cualquier tipo de concepto, yo lo recuerdo igual como si lo estudié ayer. También yo daba clases en la universidad, daba tutorías y era asistente de profesor, y eso me ayudó mucho más para poder aprender mucho más los conceptos que me daban en la clase. Ahora, ¿por qué yo le cuento todo esto? Y dice, tu carrera a mí me da lo mismo. O sea, que tú sepas ingeniería, que puedas saber fluidos mecánicos, que es cosas complejas, eso es muy bueno para ti, qué bien por ti. La razón por la que yo le digo esto es porque posiblemente muchos de nosotros hemos estudiado en nuestras vidas y hemos pasado mucho tiempo haciéndonos administradores de empresas, haciéndonos ingenieros, abogados, profesores, doctores, cualquier carrera que usted crea, plomero, lo que usted crea que su mente pase tiempo ejercitándolo. Y posiblemente usted ha invertido muchos años, yo invertí 6 años de mi vida, el próximo mes comienzo otra trayectoria donde vamos a emplear más años de más especialidades y obviamente yo no me arrepiento de nada de lo que hice, es muy bueno esos conocimientos, pero yo le hago una pregunta. ¿Será que nosotros estamos empleando la misma cantidad de tiempo de estudio de afuera con el estudio de la Biblia? Nosotros somos expertos preparándonos a hacer una carrera y vivir de eso y todo muy bueno. ¿Estamos nosotros empleando el mismo tiempo para hacernos profesionales en la Biblia? Y la razón por la que literalmente yo le cuento esto es porque mientras yo estaba en la universidad, a veces habían conceptos que se daban en la universidad. Yo estudié en una universidad privada, católica, donde no creen lo mismo que yo, y ya ustedes pueden saber los pleitos que yo tenía que echar ahí. Pero muchas veces hacían preguntas bíblicas y yo no tenía respuestas. Y usted en cualquier momento me podría sacar, Jason, ¿cuál es la primera ley de Newton? ¿Qué dice las leyes de termodinámica? ¿Qué dice esto? ¿Qué dice aquello? Yo, mire, así se lo podía decir. Pero cuando me preguntaban algo de la Biblia, yo no sabía cómo responder. Y supuestamente yo era una de las personas del librito. Cuando llegaba la hora de testificar de lo que yo creía, yo no lo hacía con tanta facilidad como lo hacía con estos temas. Y eso a mí me dio duro. Yo no sé a usted, pero eso a mí me molestó. Porque yo decía, pero ¿cómo es posible que yo emplee tanto tiempo de mi vida, tantas horas al día aprendiendo para ser ingeniero, pero no aprendiendo para ser como Cristo? Yo me preguntaba diariamente, ¿cómo es posible que yo emplee tanto tiempo aprendiendo conceptos que me pueden ayudar a conseguir un trabajo, pero no los conceptos que me pueden ayudar a llegar al cielo? Yo no le estoy diciendo que es malo estudiar. Como le dije, el próximo mes comienzo de nuevo. A mí me gusta aprender, me gusta estudiar, pero nosotros tenemos que aprender a hacer una distinción muy grande. Los conocimientos que yo adquiero en la universidad son buenos para conseguir un trabajo. Los conocimientos que yo aprendo de aquí me ayudan a ser como Cristo. Los conocimientos que yo adquiero de este libro me llevarán a puerto seguro. Me ayudan en momentos de dificultad. Me ayudan cuando todos me abandonan. Esto me ayuda a confiar en alguien que nunca se va. Nosotros necesitamos seriamente pasar tiempo en la Biblia. Si usted pasa mucho tiempo estudiando, trabajando y haciendo muchas otras tareas que posiblemente no lo ayudan a acercarse más a Cristo, necesitamos revisar nuestras vidas. Quizás usted se encuentre en la misma situación que yo me encontraba, pero usted necesita pedirle al Señor que lo ayude. Porque yo le dije, Señor, yo no puedo seguir en esto. ¿Cómo es que yo soy un estudiante ejemplar, sobresaliente, con notas altas, pero cuando viene la Biblia, tengo yo que andar buscándola en el celular porque no sé dónde lo dice? O tengo que estar parafraseando o añadiendo a la Biblia porque no sé lo que la Biblia dice. ¿De qué me vale a mí ser el mejor ingeniero, el más sobresaliente en Moderna donde trabajo, si yo no puedo testificar de lo que yo creo? ¿De qué me vale ser el mejor chofer? ¿De qué me vale ser el mejor, no sé, cualquier carrera, el doctor, cualquier carrera que usted pueda pensar, si usted no puede ser el mismo tipo de profesional acerca de este libro?
Nosotros tenemos un concepto erróneo que creemos que solamente los pastores tienen que dominar la Biblia. Esta es la carrera más importante, hermana. Si cuando usted verá a alguien que habla con tanta fluidez, con tanta facilidad de la Biblia, no le cree en su mente algo, tenemos que revisarnos. Y obviamente no todos vamos a llegar al mismo nivel. Con lo que usted está lidiando ahora mismo posiblemente es el lugar donde Dios lo necesita, pero tienes que aprender a ser fiel donde tú estás. Tienes que aprender a emplear tiempo donde tú estás. En el lugar donde tú estás ahora mismo, comienza a hacer lo mejor de la Biblia en ese momento. Y paso a paso vas a llegar a nutrirte más de la Biblia y a conocer más de la Biblia. Y yo déjeme decirle que la Biblia posiblemente no tendrá Wi-Fi, pero esa es la línea directa que me acerca al cielo. La pregunta es simple. ¿Estamos nosotros empleando el mismo tiempo a nuestras carreras? O el mismo tiempo que empleamos en nuestras carreras, en nuestros trabajos, 8, 10, cualquier hora que usted emplee, ¿estamos nosotros sacando también tiempo de calidad para volvernos profesionales, proficientes en la Biblia? Satanás usó la Biblia para atentar a Jesús y a la pareja en el Edén. También utilizó para muchos de los profetas. ¿Qué usted cree que él va a estar usando para atentarlo a usted? Le usará la misma Biblia. La diferencia es que nosotros ya tenemos la Biblia. Y no tenemos que pasar por el mismo error que pasó Eva, por el mismo error que pasó Adán, sino que podríamos nosotros decir como Cristo, escrito está. Pero eso solamente va a pasar cuando nosotros empleemos tiempo a ver lo que está escrito. Si nosotros empleamos tanto tiempo de nuestra vida en cosas que solamente nos dan un salario y nos dan cierta comodidad, ¿cuánto más deberíamos emplear en las cosas que nos pueden llevar a estar con Cristo en el cielo? Déjame y termino con esto. Santiago capítulo 1 y versículo 22 al 25. Pero sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Y no tan solo oidores, engañándose a ustedes mismos, engañándonos a nosotros mismos y haciéndole creer al otro que nosotros sabemos más de Biblia que todo el que está por aquí. Pero a la hora de la verdad, usted es el primero que sale huyendo. Usted es el primero que cuando hay que predicar no se aparece. El primero que cuando hay que visitar a un hermano pone excusas. Usted representa el primer grupo. Usted sabe lo que la Biblia dice, pero solamente la escucha. La invitación para usted y para mi persona en el día de hoy es esta. Nosotros necesitamos aprender a ser hacedores de la palabra. Y para ser hacedores de la palabra de Dios, necesitamos escudriñarla. Necesitamos santificarnos con su verdad, porque su palabra es la verdad. Para usted poder presentarse como un obrero que no tiene manchas, necesita hacer de la Biblia su primer lugar. Usted necesita pasar tiempo en la presencia de Dios. Y Moisés iba y hablaba con Dios cara a cara, dice el libro de Éxodos. Pero el joven Josué, hijo de Nun, nunca se apartaba del tabernáculo. Y en toda la Biblia usted va a encontrar personas que nunca se apartaban de la palabra de la verdad. ¿Por qué será que nos estamos apartando? Dios quiere que nosotros guardemos su ley en nuestra mente. Y eso solamente va a pasar cuando nosotros empleemos tiempo
para escudriñarla, porque la Biblia es buena y es inspirada por Dios, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. Y la realidad es que Dios nos ha dado esta Biblia, nos ha dado su palabra, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y eso solamente va a pasar cuando tú grabes su ley en tu corazón. Que Dios te bendiga grandemente en el día de hoy y que tú puedas en el día de hoy aprender a ser un hacedor de la Biblia. Eso de estar escuchando lo que Jason tiene que decir, lo que otros predicadores tienen que decir es bueno, pero créeme que te va a dar más deleite cuando tú comiences a pasar tiempo en su presencia por tu cuenta.